Estos días hemos estado viendo acerca de la obediencia, la importancia de la obediencia. Simplemente es maravilloso. Es increíble los beneficios que trae la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a la voluntad de Dios. Y en el video anterior nos habíamos hecho la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer para hacer la voluntad de Dios? Y lo íbamos a ver escrituralmente, lo íbamos a ver bíblicamente. Y el ejemplo lo tenemos en Abraham. Dice que Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo a quien tú amas. Y Abraham le obedeció, Génesis capítulo 22. Y le dice, y no me has rehusado tu único hijo, por cuanto has obedecido mi voz, le dice Dios a Abraham, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Por qué Abraham obedeció a Dios? ¿Por temor? ¿Por miedo? La Biblia dice, Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac, en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué Abraham obedeció a Dios? Por la fe, porque Abraham creía que Dios es poderoso para levantar a Isaac de aún de entre los muertos. Por eso le obedeció Abraham a Dios, por fe, porque creía lo que Dios podía hacer. Y no dudó, estaba plenamente convencido. Por eso le obedeció, creyéndole a Dios que Él tenía poder aún para levantarlo de entre los muertos, a Isaac, su hijo. Y le fue contado por justicia. Así que, ¿por qué obedeció Abraham? Por la fe. ¿Y por qué tenemos que obedecer nosotros? Por la fe. Debemos creer. Un ejemplo práctico. ¿Por qué la gente, los hermanos, no diezman? Si la misma Biblia dice que el que no diezma es ladrón. ¿Por qué no diezman? ¿Saben por qué? Porque no le han creído a Dios. Porque si le hubieran creído, obedecerían por la fe. Ya no es por la obligación de que el pastor te obliga, el pastor te dice, ¿sabes qué? No, olvídate de eso. Lo haríamos por la fe, creyendo que Dios es poderoso para ahuyentar al devorador, para transformar nuestra economía. Por la fe es que debemos obedecer a Dios. Entonces, nuestra obediencia será perfecta, como está escrito, como escribió Pablo. Cuando vuestra obediencia sea perfecta, cuando nuestra obediencia es perfecta, ya no es por obligación, ya no es porque si no haces esto, es por medio de la fe. Y si no es por medio de la fe, nos convertiríamos en religiosos. Tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. Pero lo hacemos por la fe, creyéndole a Dios que Él dijo en su palabra lo que Él iba a hacer. Y eso lo podemos aplicar en cualquier área de nuestras vidas. Nos vamos al siguiente punto. ¿De qué otra manera nosotros podemos decirle a Dios para hacer su voluntad? Salmo 143, 10. Pidiéndole,
nosotros podemos pedirle a Dios. Y si le estamos pidiendo, también lo estamos haciendo por medio de la fe, creyendo que Él va a oír nuestra oración. Le podemos decir, Señor, como está en el Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Otra manera de alcanzar esos beneficios tan grandes de la obediencia y de hacer la voluntad de Dios es pidiéndole a Dios, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y también lo podemos ver en el Padre Nuestro. Padre nuestro, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cómo se consigue? Pidiéndosela. Creyendo que Dios oirá nuestra oración y Él nos responderá. Y como dice 1 Juan capítulo 5, versículo 14, que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, ya tenemos lo que le hemos pedido. Escrituralmente estamos viendo cómo puedo yo alcanzar esos beneficios tan grandes de hacer la voluntad de Dios. También dice la Escritura, Hebreos capítulo 5, versículo 8. La palabra del Señor dice, la voluntad de Dios se aprende. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación de Dios es para los que le obedecen. Otro beneficio tan grande. ¿Cómo podemos ser obedientes a la palabra de Dios? Aprendiendo. ¿Y qué es aprender? Tomar y ponerlo en nosotros. Y sí, aprender obediencia. Y la Biblia dice también en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y habíamos visto que es humildad en Filipenses 2:17. Humillarse es obedecer. Podemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Y también dice otra manera de hacer la voluntad de Dios, porque estamos viendo la voluntad de Dios, que es algo tremendo. Recapitulemos. El que obedece a Dios, el que hace su voluntad, dice la palabra, que Dios lo unge. Hebreos 1:9. Y recibe poder. Tu vida es transformada. Es algo maravilloso. Que nos constituimos en amigos de Dios. Es algo precioso. Seguimos. Otra manera de que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios está escrita en Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2 dice. Romanos 12, 2. Y no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente tiene que ser renovada. Nos tenemos que convencer. Por eso este mensaje es convencerte a ti y convencerme a mí mismo que lo mejor que nos puede acontecer es hacer la voluntad de Dios. Y mis pensamientos tienen que ser renovados, tienen que ser transformados. Y tengo que poner en mi mente, decir, hacer la voluntad es lo correcto, es lo perfecto, es lo bueno y es lo agradable. No mi voluntad aparte, la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Mente entiende que lo mejor es la voluntad de Dios. No la mía, sino la de Dios. Mi mente tiene que ser transformada. Transformar significa cambiar. Imagínense a los transformes, pues algo así. Nuestra mente tiene que ser transformada, cambiada. Y decir, la voluntad de Dios es lo mejor. Y si ponemos por obra su palabra, podremos decir, lo difícil se hará fácil y se cumplirá la palabra escrita. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que no podemos hacer, se cumplirá la palabra que está escrita en el Salmo que dice,
Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Señor mío y Dios mío, que el Señor les bendiga. Que la gracia de Dios sobre sus vidas, que la palabra que hemos oído dé fruto al 30, 60 y 100 por uno, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Bendito es el Señor.